Buenos días, habla Daniel Cantoni para CRS, su radio comunitaria en Agenda Abierta. El tema a tratar el día de hoy con el señor intendente de General Lavalle, el doctor José Rodríguez Ponte, es el pasado, presente y futuro potencial del puerto de General Lavalle. El tema surge a partir de que el 14 de junio, hace exactamente 12 días, el doctor Alberto Asef logró desempolvar un proyecto que estaba en etapa de licitación en el año 2014, que versaba sobre la realización de los canales de Canal de Magdalena, buscando la soberanía del acceso marítimo y fluvial de la Argentina. Tal era la importancia que se le daba a ese proyecto que el 23 de julio del 2014 el cronista comercial calificó el llamado a licitación del Canal Magdalena que podía constituir la noticia más trascendente de los últimos 100 años. Muy buenos días, doctor. Buenos días. ¿Qué nos puede contar sobre este hecho? Yo me enteré que habían reactivado ese proyecto. Lo desconozco cuál es su extensión. Me parece que si impactaría en el puerto de General Lavalle, bienvenido sea. Nosotros en la boca de la ría de Ajó existe un banco que eso dificulta la entrada de ciertas embarcaciones de un calado mayor, y todo lo que venga a reactivar el puerto de General Lavalle, bienvenido sea. No nos olvidemos que Lavalle fue tercer puerto en la República Argentina en importancia en la segunda mitad del siglo XIX. ¿El tercer puerto? El tercer puerto de la República Argentina después de Buenos Aires, Rosario y Lavalle. Ah, la pelotita. Tan es así que, a título de anécdota, por ejemplo, mi bisabuelo entró y llegó de Italia al puerto de General Lavalle. Mi abuelo, mi abuelo que se casó con la hija de mi bisabuelo, también llegó de España, en este caso, también, y arribó al puerto de General Lavalle. O sea que, por supuesto, todas las lanas y subproductos ganaderos que se exportaban a Inglaterra en aquel momento salían directamente del puerto de General Lavalle. Perdón, doctor, hay un acople infernal. ¿Hay algo, tiene un audio habilitado? ¿Qué se supone con su micrófono? ¿Podría usar auriculares? ¿Podría usar usted auriculares? No tengo. Bueno, a bancarlo entonces. No, ahora no lo escucho. Sigamos como estábamos antes. Bueno, como le iba diciendo, y salía la mercadería, los productos de la ganadería, sobre todo lanas, cueros, grasas. Por ejemplo, se ponían lentejas de cordero en grasa, en botellones, y salían todo para Inglaterra. Así como llegaba, por supuesto, mercadería de Europa. Esto se cierra o se empieza a paralizar a partir del cierre de los saladeros del Uro y otra firma que había acá. Ahí lo
proclamamos en una ordenanza histórica del partido de General Lavalle, la primera decadencia de General Lavalle. La segunda decadencia, como usted sabe y es público y notorio, 38, cuando al partido de General Lavalle le podan toda la costa. Correcto. Y se crea el partido de la costa, ¿no? Pero sí, sería muy importante, porque, ya le digo, pueden entrar acá barcos de cierto calado, los otros no, por el banco que existe ahí en la boca. ¿Podría ser dragado ese banco? ¿Cómo? Sí, podría ser dragado el banco ese. Sí, por supuesto, pero bueno, convengamos una cosa, el acotado presupuesto que tiene el partido de General Lavalle no da para obras de una infraestructura de ese tamaño, o sea, las dragas es una cosa que sale muy caro y sin el aporte de la provincia o de la nación eso no se puede hacer. Claro, tampoco se pensaba el doctor Acef que esto se pudiera hacer solamente con capitales de la municipalidad. Esto tiene que ser un proyecto de índole nacional y también provincial, debido a que no es solamente un interés local en rehabilitar las funciones y la importancia del puerto de General Lavalle, sino que permitir y controlar el acceso a la ruta fluvial por el río Paraná, el acceso al puerto de Rosario, ya que los canales del río de la Plata son estrechos, hay mucha demora y hay demora que dura el barco detenido en el río de la Plata aproximadamente unos 16 días. La proximidad de las costas uruguayas facilitan el acceso a los servicios de reparaciones, combustibles, sanidad, ropa, alimentos, reposición de materiales a esos navíos a través de Uruguay, lo que se estima que le da una ganancia directa a Uruguay en 150 millones de dólares anuales. Y una obra de esta magnitud desplazaría toda esa infraestructura de apoyo al ingreso al río de la Plata y los ríos que corren por el Paraná, lo facilitaría y lo mandaría directamente a la costa argentina, como es el puerto de General Lavalle, con los vaquianos, las reparaciones de maquinarias, talleres, hotelería, sanidad, No, etc. además, redundaría en una afirmación de la soberanía argentina que hoy, a raíz del Tratado del Río de la Plata, usted sabe que hay una línea imaginaria que lo divide en dos. Correcto. Río de la Plata. De un lado está la soberanía uruguaya y del otro lado la soberanía argentina. Pasa, por ejemplo, muchos pesqueros que hay del lado oriental invaden la zona y depredan todo el año la pesca que también le correspondería a la República Argentina. Eso existen múltiples denuncias sobre esa invasión, porque a diferencia del manejo de las diferentes campañas de pesca que se elaboran, en el Uruguay pescan todo el año y acá hay temporadas de pesca donde los pesqueros argentinos no pueden pescar y sí los uruguayos. Entonces, como están solos y cómodos, se meten. Pero tampoco termina ahí, o sea, no cabe duda que el puerto de Montevideo, al tener otra estructura, recuérdese que usted, el macizo de la República Oriental del Uruguay es idéntico
y pertenece a la misma etapa de desarrollo de las capas de la Tierra que la Tandilla y Ventana. Sí, correcto. O sea, toda la República Oriental del Uruguay está constituida sobre unas rocas, sobre un macizo rocoso. ¿Eso qué hace? Que esté a una altura y no tenga problemas de sedimentos en cuanto al el mantener, por el contrario, los puertos en nuestra costa es costoso porque hay mucho más sedimento y mucho más se va acumulando la tierra que viene bajando tanto del Uruguay como del río Uruguay como del río de Paraná, y bueno, y va formando, por ejemplo, el delta. ¿eh? Pero Correcto. eso impacta en toda la costa argentina y hace que se formen esos bancos y esos atascamientos que hay que estarlos manteniendo. Justamente este proyecto, doctor, es el que analizó que que la realización del canal de Magdalena se haría en línea recta, siguiendo las corrientes preponderantes, a una mejor profundidad que requiere menor mantenimiento de dragado en un trayecto mucho más corto. O sea, que desplazándose unos pocos kilómetros hacia el sur, las naves del flujo marítimo pueden ingresar directamente por una vía mucho más ancha, cómoda y barata de mantener. Tal es así que este análisis, cuando se hizo todo este proyecto, se analizó y hubo una mesa de trabajo conjunta entre Uruguay y la Argentina. Uruguay no quería, obviamente no quería perder sus ingresos económicos a través del puerto de Montevideo, pero no presentaron ninguna objeción y por eso se llamó licitación de 2014. ¿Usted sabe o tiene noción de por qué este proyecto se controló o se paralizó en el año 2014? Si ya estaba en la etapa de licitación, se habían hecho todos los estudios, factibilidad, estudio de profundidad, de mareas, normas internacionales, no había ningún problema de índole de relaciones internacionales como para cortarlo. ¿Por qué no se desarrolló? No, desconozco totalmente. Pero bueno, será una de los más, otra más de las obras que se han dejado luego arrumbadas, porque usted, si usted mal no recuerda, también había un proyecto de hacer un puerto de aguas profundas en Punta Médanos, Correcto. entre la Ruta 60 de Mendoza a Punta Médanos, para que exista tráfico desde el Atlántico al Pacífico. También creo que hubo otro proyecto incluso que planteaba una obra faraónica, por supuesto, que planteaba una suerte de dique entre Punta Piedras y Punta Rasa, y ahí que se hiciera un puerto en ese dique, Correcto. formando la bahía del San Borombón en un lugar de agua dulce, con los impactos, por supuesto, que iba a tener sobre el ambiente y sobre todo el humedal. Pero bueno, proyectos existieron, existen, lo que han existido, pero bueno, el cambio a veces de gestiones y no existir políticas de Estado claras en cuanto a ciertos temas que deberían trascender las diferentes preferencias políticas, hace que eso quede luego en un cajón de recuerdos. Lamentablemente, esta zona, la zona del Tuyú, de General Lavalle, el Partido de la Costa, está tan subdesarrollada, no tiene industria, no tiene una generación, una producción que dé valor agregado a los productos. No hay trabajo, la población está limitada al trabajo de changas. Y la única expectativa que tenemos nosotros como fuente de riqueza y laboral es el mar y nuestras costas. El no desarrollo de obras directamente en la costa marítima
y la conservación de los medios en los ríos, nos está limitando y condenando prácticamente a una muerte por inanición, porque no alcanza los presupuestos o el movimiento económico del área como para sustentar obras tan importantes como pueden ser obras hidráulicas de agua potable para todo el distrito de la costa. Entonces, es una realidad, lo que usted dice, es una falta de visión de política de Estado para que esos proyectos no se desarrollen, y además limitan y condenan a la población a la miseria, al pobre trabajo, degradan culturalmente, nos quitan identidad a todos los que vivimos en el partido de la costa, cuando realmente merecemos, como argentinos, que esta zona se desarrolle, más estando tan cerca de la celebración de un proyecto que puede cambiar mucho la zona. ¿De qué manera usted prevé que podría ser simplemente el trabajo de posta, podría reactivar su partido o su puerto? Sí, y no solo eso. Existen falencias que hacen que en vez de ser una región autónomamente genere... No, no lo escucho, perdón. Repita, no lo escucho. No, que las falencias son... Usted habla del puerto, del mar, del turismo, y yo le hablo también de otras falencias como son. No tenemos frigoríficos que maten cerdos, que maten ovejas o corderos. No tenemos una red de granjas de hortalizas, de frutas, verduras y otros productos de granja que nos den autonomía regional. Hay que estar trasladando los productos del mercado central a la valle y a la costa y a los partidos vecinos. Y no hay fábricas que produzcan o le den valor agregado, por ejemplo, al trigo y a los otros productos provenientes de la agricultura, que tranquilamente se podrían elaborar en esta zona, y se ahorraría mucho dinero en gastos de logística. Pero le reitero, hoy por hoy, y hace 40 o 50 años, no existen. Parece que nos disfrutáramos creando grietas, creando problemas, creando diferencias, y cada uno quiere ser el protagonista, y lo que hizo el anterior no sirve y lo dejamos de costado. No, eso es lo que nos falta. Nos falta un espíritu nacional que genere políticas de Estado donde venga el peronismo, venga el radicalismo, venga el PRO, venga el socialismo el signo político que se te ocurra, y esas políticas sigan con independencia de todo. En eso nos tenemos que poner de acuerdo. No sé si con un pacto, con una generación de un Consejo Económico Social, desconozco, me excede esa estrategia, pero sí tengo claro que en algo, por lo menos en 4, 5, 10 cosas, nos tenemos que poner de acuerdo. Doctor, el Consejo Económico Social que usted propone, ¿cómo idealmente, cómo podría constituirse? ¿A través de las autoridades municipales? ¿A través de un plebiscito con el apoyo popular? Yo considero que a nivel, si se lo mueve todo en bloque del punto de los municipios, dando proyectos concretos, vitales, reales, podríamos lograr un importante cambio en la producción del Partido de la Costa, porque prácticamente, si usted se fija en todos los actos eleccionarios, en toda la campaña que hubo, siempre se talló sobre lo mismo, sobre necesidades primarias insatisfechas, pero se olvidaban todos del trabajo.
Cuando hablaban del trabajo nos decían que había que hacer, y proponían hacer sillas, muebles, todo para alimentar directamente la demanda del turismo. O sea que pivoteábamos en función de un solo elemento que brindaba ingresos en la zona. Y olvidábamos todo. Yo, por ejemplo, desconocía lo que usted hoy expuso con tanta claridad. Y si bien estamos analizando nosotros en nuestro grupo la generación de granjas que generen autonomía en ciertos aspectos dentro del Partido de la Costa, si bien lo estamos analizando, no vemos que haya un empuje fundamental. Y lo que más me llama la atención es que nosotros sabemos que podemos darle a la gente la oportunidad de trabajar en el desarrollo de granjas, llámela como quiera, comunitarias, por cooperativa, lo que sea. Pero el asunto que empiecen a producir para que se deje de sostener a la gente a través de planes comunitarios y se transmita nuevamente la cultura del trabajo apoyada por el Estado en el sentido verdadero que el Estado tiene que existir. Orientar al trabajo y a la producción y generar que el individuo, el ciudadano, crezca por sí mismo y darle los elementos. ¿Usted cree que lo podemos lograr alguna vez? ¿Usted cree que si los municipios trabajan abunadamente en ese sentido lo podamos conseguir? Yo creo que sí. Igual usted observe que aun cuando se pivotee solamente en el turismo, hoy por hoy tenemos inconclusa una autovía. Esa autovía no es menor esa obra. ¿Por qué? Porque yo creo que va a redundar en un turismo, está bien, será desbordante en los meses de enero, febrero, pero hoy por la cercanía de AMBA, en la medida que existe esa autovía, el turismo va a ser un factor importante y que va a autosustentar las economías, sobre todo del Partido de la Costa, durante todo el año, porque la distancia no es tanta y va a permitir una fluidez mayor. Por supuesto que esa fluidez que da la autovía también tiene que posicionarse en que incluso salga producción de pesca, de ganadería y de industrias o lo que se nos pueda ocurrir que vengan a localizarse acá para sacar productos. Yo le doy un ejemplo. Con la industria de la pesca, hay un mercado mundial que es demandante. No es demandante solamente de que le den el pescado súper congelado y vaya a Nigeria. No, hay que trabajar ese pescado, hay que irle sacando partes que le interesan, que le lleven. Hay posibilidades de, como hacen algunas industrias que procesan en Mar del Plata, que por ejemplo le sacan el hígado a la raya y los van envasando los hígados y los mandan a China o a Corea, o sacarle la hueva, que es el caviar, ¿no? El caviar de cualquier pescado, y también producirlo, llevarlo y mandarlo al exterior, pero así sea la hueva de la zaraca o del pescado más que se le pueda ocurrir. Y eso es desarrollo de la industria pesquera en un nivel intensivo, no simplemente supercongelar el pescado entero y mandarlo, no, es procesar y sacar de cada pescado lo que demande el mundo. Doctor, Y eso lo hacen incluso, ya lo hacen, lo que pasa es que
no lo hacemos acá. Le mandamos el pescado a Mar del Plata y en Mar del Plata lo hacen. Y si lo hiciéramos acá, se ahorraría un costo logístico que sería mayor rentabilidad. Doctor, es tan importante lo que usted dice y nosotros pensamos, por lo menos yo pensaba, que tenemos dos senadores vigentes en este momento que están trabajando en el Congreso y que son de la zona. ¿Tienen el coraje suficiente en el Senado de la provincia como para empezar a empujar proyectos de esta naturaleza para el desarrollo económico del área? Su opinión cruda, la verdad, los ve con ánimo, con impulso como para desarrollar la industria pesquera, las manufacturas, instalar algún frigorífico, o sea, generar fuentes de trabajo y de valor agregado. ¿Usted lo ve que están capacitados como para encarar ese tipo de proyectos? Yo no me voy a referir en forma personal Es correcto. a los dos senadores, porque desconozco sus capacidades y sus habilidades. Pero sí le puedo decir que en realidad la clase política en general, o muchos de los que integran la clase política, son más permeables a la rosca, por decírselo de alguna manera, que a estar capacitados para canalizar proyectos productivos o proyectos de desarrollo. Están más capacitados para la pelea pequeña, no tienen una visión de largo plazo, salvo excepciones, me parece que o yo estoy muy equivocado, sino que también puede ocurrir. Bueno, yo no creo que esté tan equivocado, por lo menos seríamos dos los equivocados en ese sentido. Pero, ¿cómo es posible? Yo no sé cómo, cuando hay funcionarios que llegan a esa etapa del poder, a ese nivel de poder y responsabilidad, pierden la noción del desarrollo local. ¿Por qué piensan simplemente en el asistencialismo como fuente caudal de votos para persistir en el poder? Que nos lleva a la destrucción o un ingreso del déficit fiscal infernal. Que no podemos salir, en vez de poner el país a trabajar en proyectos que son de baja inversión y mucho menos costoso si utilizamos el capital privado. Yo no lo puedo entender. Y le agregaría un argumento políticamente incorrecto desde mi... Por favor. Que es que van degradando la condición humana. Sí, señor. Sí, señor. Totalmente de acuerdo. Esta orientación política nos lleva a nosotros al Pithecanthropus erectus o al hombre de Cromañón. Nos lleva al sujeto cavernario. Cuando se dice que nosotros soñamos con un país más primitivo, más pobre, pero mucho más igualitario. La igualdad tiene que conseguirse después en función del desarrollo del hombre, porque si no nosotros somos animales, somos amebas, y las amebas son todas iguales, les puedo asegurar que son todas iguales, no hay ninguna diferencia. ¿Usted cree cómo podemos hacer para construir un pequeño movimiento como para reactivar la demanda de trabajo y de generación de bienes en la costa, pero ya a un nivel político importante, al desarrollo, por ejemplo, de las granjas que usted comentaba, la instalación de pequeñas sucursales de frigoríficos de carne de cerdo, por ejemplo? El cerdo se puede criar muy fácilmente, solamente tenemos el problema del grano como alimento, que requiere, creo que mucho maíz, o maíz o soja, una cosa así. Solamente ese sería el trastorno, pero es fácil de hacer y la crianza no requiere una mano de obra calificada, porque encima tenemos que desarrollar la zona que no requiera mano de obra calificada, porque no hemos tenido el coraje de educar a la gente por temor a que después el espíritu crítico le quiten el poder. Yo no lo puedo aceptar. ¿Cómo podemos hacer como para reactivar? ¿Se puede formar
un pequeño grupo de gente que piensa de esta manera como para empezar a movernos? Sí, indudablemente no se logra desde una sola persona o dos o tres personas. Formar esa conciencia y revertir la distorsión cultural es una tarea que debería, debería empezar concretamente en la escuela, ¿eh? Porque hay dos o tres generaciones en donde, así como están acostumbrados al clientelismo, dos o tres generaciones que han vivido y han vivido en esa exclusión, volvería al origen y desde la escuela es donde se empieza esa revolución. Pero por eso, pero con una escuela que no se preocupe solamente en propagar la ideología dominante o el que está, digamos, gobernando. Tiene que ser es otra de las políticas de Estado a las cuales yo le hacía referencia. La educación, no cabe duda que hay que volver al origen, hay que volver al guardapolvo blanco, a la enseñanza laica, libre y obligatoria. Pero hay que luchar contra, ya le digo, contra padres ya, o incluso a lo mejor hasta ya abuelos, que han sido degradados en su condición humana. Es una tarea. No sé, son cuestiones generacionales que hoy uno los ve y no se siente parte de ciertos pensamientos. Eso no, Individualmente confieso que me exceden. no, quizás lo exceda a usted, a mí, a los dos juntos, pero no creo que si logramos generar conciencia en mucha gente, nos puedan dominar, nos puedan contener. La necesidad es muy importante. No podemos estar remitidos nosotros a una sociedad primitiva y cavernícola como si fuéramos los indios Quilmes en el año 1600. No podemos volver a ese tipo de sociedad. Y nos están llevando a esa sociedad. Y no lo puedo aceptar. Yo puedo reconocer muchas virtudes que tuvo el peronismo en su momento, pero esto no es peronismo. Esto no es porque nadie se puede permitir que haya una ideología que destruya al hombre. Nadie. Y la destrucción del hombre comienza por la no generación de trabajo. Y se continúa mucho más y se acentúa con la pérdida de la cultura. Y todo eso lleva a un combo que hace la pérdida de identidad. Y entonces la zona del Tuyú no tiene una identidad de trabajo y de una sociedad pujante. Jamás. Le reitero, para mí este camino de decadencia no es solamente patrimonio del peronismo, es patrimonio de toda una política, de toda una superestructura que va trasladando de uno a otro los mismos vicios y los mismos procesos que son o sea, cuando se toma la política para servirse de ella y no como servicio al otro. Es cierto. Bueno, doctor, para darle un punto final, un comentario que me gustó mucho, que usted decía y proponía que poner una posta sanitaria y detección de diagnóstico rápido y de control sanitario en los accesos en la Ruta 11 a General Lavalle para mantenerlo como una zona relativamente aislada y evitar que el coronavirus ingrese a General Lavalle porque lo pondría en un alto riesgo sanitario.
¿Cómo estuvo en esa gestión? Estaba directamente en el tema regional, o sea que en los 3 puntos de ingresos por rutas asfaltadas donde hay estaciones de peaje, Mar del Plata, General Madariaga por la 74 y Tordillo en la ruta 11, que esos fueran los filtros. Estaba todo el costo operativo que tiene Lavalle, Tordillo, Villa Gesell, Pinamar, Madariaga mismo, La Costa y Lavalle. Encapsula de una manera sanitaria esta región que viene de Santa Clara a acá y de Tordillo a Lavalle y de la 74 acá, queda Sí, y me pareció en ese momento que era una medida que incluso estemos a lo mejor en algunos casos peleando, por ejemplo, entre vecinos de Pavón y vecinos de Mar de Ajó, que los de Mar de Ajó quieren entrar a Pavón y no pueden, que los de Pavón quieren entrar a Mar de Ajó y no pueden, que esté el partido de la Costa en la rotonda de San Clemente, partido de General Lavalle, controlando haciendo pasar a la gente o teniéndolos durante 1 hora hasta que le averiguan todo el pedigrí y lo dejan pasar. O sea, todos esos problemas o conflictos que nos generamos entre nosotros se podrían evitar. Doctor, yo no sé, yo creo que en el tratamiento del COVID-19, cuando nos mandaron a una cuarentena brutal y estricta en sus inicios, esa conducta no estuvo acompañada por la persecución del virus, de salir a buscar al virus en los lugares, en los reservorios, en donde los que crecía a voluntad. Y ahora se intenta hacer como un bloqueo magno de todo lo que es AMBA, evitando la circulación. Tarea que es imposible, porque todo el conurbano bonaerense, he visto imágenes de lo que pasó en zona sur, en Avellaneda, el sábado, justamente cuando fueron algunos inspectores a cerrar comercio que estaban abiertos fuera de cuarentena, que se armó un tumulto. Entonces, ya la gente no lo puede soportar y tengo el temor de que si se agrava, como presumo se va a agravar, la situación sanitaria en todo el conurbano, empecemos a recibir nosotros emigrantes de necesidad que puedan llegar contagiados a la zona de la costa. Creo que en este momento los controles sanitarios en los puntos que usted marcaba tienen que ser fundamentales. Usted pudo presentar ese proyecto y fue aceptado ese proyecto a nivel de las autoridades sanitarias de la provincia, que no me merecen mucha confianza que digamos, pero bueno, es lo que tenemos, es lo que corresponde hacer. Yo mandé esa inquietud, hasta ahora no he recibido respuesta. Lo mandó hace como 2 meses. Sí, pero bueno. Es lo que tenemos. Yo creo que también es cierto que a veces se toman posturas que son extremas, prohibir todo, cerrar todo, ahora amenazan con otra cuarentena de 14 días extrema. Y en definitiva, yo lo ignoro, pero me preguntaría, por ejemplo, las proporciones de muertes que tenemos nosotros en relación a nuestra población total, ¿son menores o son mayores a la proporción de muertos que tiene Estados Unidos en relación a su población total, Italia, España, Francia, etcétera?
porque ahí hay que mirar. A lo mejor, de acuerdo a nuestra población total, que no sé, serán 44, 45, es igual, similar o parecida a Estados Unidos, que debe tener 300 o no sé cuántos millones de habitantes. Sí. No sé si ese estudio se ha hecho. Sí, se han hecho en forma de comparación, pero sabe que acá los estudios y las cifras que nosotros tenemos dan la sensación que no son correctas. Por ejemplo, al inicio de cuando se instaló la cuarentena, que decíamos tenemos 5 casos, tenemos 6 casos, la curva la hemos aplanado, y que lo decían 15 días después de haber, o a la semana de haber empezado la cuarentena, tenemos muy buenos resultados. No estaban testeando. Y si usted no investiga si la población tiene el virus adentro, no puede decir cómo está la curva, porque la curva es un elemento evolutivo de contagio. Y lo que se estaban midiendo era la concentración del virus en la sociedad, lo que teníamos que medir. Y ahora, cuando empezaron a medir un poco más, se asustan porque detectan que el 40, 50 o 60% de la población está contagiada o tuvo contacto con el virus. ¿Y por qué es eso? ¿Estamos en un pico? No, están marcando la gran prevalencia de la enfermedad que tiene en la circulación del virus. Entonces, por ejemplo, decía, el índice de letalidad nuestra es bajo en comparación con otros países y se golpeaban el pecho como los gorilas de Tarzán. Fenómeno, está bien, pero yo le hago una pregunta. ¿Cuántos certificados de función se habrán firmado por muerte, por ejemplo, con el diagnóstico de neumonía típica, en los cuales tenemos un síndrome que es semejante a la patología que provoca el COVID, pero que se mimetiza y se cambia y se altera el registro a través de una falta de diagnóstico? Y yo no sé cómo se puede tolerar lo que hemos leído en la nota de Wieniawski, Nicolás Wieniawski, cuando decía que Goyan, el ministro de Seguridad de Salud de la provincia de Buenos Aires, para el 21 de mayo había hecho solamente 53 test en todo el conurbano y que el seguimiento profundo que hacía era seguimiento clínico. Yo le hago una simple pregunta. ¿Qué diagnóstico de certeza puede tener si el tipo está sano o no, si es portador del virus o no, si no investiga y deduce que es el virus? Se lleva cualquier cosa por delante. Ese error lo que estamos bancando nosotros ahora, ese es el error que económicamente nos está llevando a una crisis y que ahora puede ser una situación realmente muy, muy difícil. ¿Fue acompañado usted en el pedido de bloqueo de la zona para protección del coronavirus por otros municipios del área o está solitario, solito y abandonado, luchando por eso? A ver, en forma fehaciente y formal, me acompañó el municipio de Madariaga. No tengo una noticia verbal de que Cristian Cardoso habría pedido lo mismo. Y Pinamar y Villa Gesell no tengo. Y bueno, doctor, hay otro tema también para considerar, pero creo que ha sido una mañana muy densa y lo dejaremos para otra oportunidad si no tiene inconveniente, como sería el tratamiento del basural de Pavón. Eso que me tiene realmente preocupado. Y bueno, hay tantos otros temas que deberíamos tratar, sin lugar a dudas, deberíamos tratar para que la población comience a tener nociones de las necesidades que nosotros tenemos. Porque el clientelismo que se ha desarrollado durante tantos años, tantas décadas acá, en el Partido de la Costa, les ha llevado a tener la ignorancia o la convicción, somos de la costa y esto pasa. Va a pasar.
y ya se han adaptado tanto a vivir cotidianamente con estas necesidades insatisfechas que ya ni siquiera luchan por ellas. Por lo menos encontramos un intendente que se mueve, usted se mueve en este sentido, y que tiene una noción del desarrollo. Me gustaría también que los municipios del resto de la zona se pudieran unir y empezar a trabajar en proyectos comunes, empezando por los más simples, como las granjas comunitarias, como usted dijo, empezándolo directamente por los más simples, para tratar de empezar a salir poco a poco. Ojalá lo acompañen. Sí, esperemos que sí. Igual, parte de la culpa, o gran parte de la culpa, es parte de esa decadencia que venimos arrastrando, y que ojalá las generaciones actuales, las futuras y las pasadas, se fijen en las calidades y en los antecedentes de los políticos que eligen cuando llegan las elecciones. Porque eso va a cambiar, eso va a ayudar a cambiar. Es muy largo, pero en esos creo que cuando se elija a un gobernante hay que fijarse en sus antecedentes, sus capacidades y sus calidades. No quiero ser grosero ni agresivo. Esa es una puntita para empezar a conversar. Muy bien, doctor. Le agradezco mucho la entrevista. Ha sido un enorme placer, como siempre, todas las veces que hemos conversado con usted. Muy buenos días y muchísimas gracias. Gracias a usted. Gracias. Muchas gracias.